Feliz y bendecido sábado. Bienvenidos a este resumen semanal de Multimedios Su Mundo. Aquí les presentamos un resumen de las informaciones más importantes de esta semana. Iniciamos y es que el presidente de la República, Luis Abinader, aseguró el pasado lunes que todos los sectores serán escuchados durante las reuniones de las vistas públicas que se llevarán a cabo para la reforma tributaria. Siempre hemos sido un gobierno que busca el consenso y que nunca ha hecho medidas irracionales. Obviamente con una necesidad enorme de recursos para hacer cambios como este que estamos aquí viendo de la policía y otras reformas que necesitamos para realmente tener una sociedad más organizada, las infraestructuras que se necesitan, la atención primaria, pero también identifico como tú, que yo creo que hay que revisar varias de las propuestas. Durante su intervención en la semanal, el primer mandatario dijo que debe haber una reunión tripartita que permita buscar un gobierno que busque el consenso nacional. En tanto que 6 de cada 10 familias dominicanas podrían quedarse sin acceso a una vivienda o descalificadas por no disponer de los recursos económicos necesarios en caso de aprobarse la propuesta de reforma fiscal del Poder Ejecutivo, alertó el pasado lunes la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, Aneris Meléndez. En general, la gremialista advirtió que algunos puntos de esa propuesta provocaría un aumento mayor al 30% del precio de la vivienda. Los efectos, explicó Meléndez, recaen en la eventual eliminación de la tasa diferenciada del impuesto sobre la renta de los fideicomisos de vivienda, lo que aumentaría el precio de la vivienda en más de un 12.5%, agregó Meléndez en conferencia de prensa. Otro 18% también podría incrementar solo por gravar con impuestos sobre el valor añadido a la venta de viviendas por la inclusión del IVA al transporte de carga y los bienes no industrializados como los agregados. Y el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, junto con un equipo técnico del gobierno, defendió ante el Congreso Nacional la propuesta de reforma tributaria como la única forma de garantizar la sostenibilidad financiera del país y detener la política de préstamos. Nuestra compañera Esmirna Mateo completa la información. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, con la presencia del ministro de Hacienda, inició el proceso de socialización del proyecto de propuesta tributaria. Creo que la posición tanto de los diputados del partido del gobierno como de la oposición es empaparse, formarse una idea correcta de lo que está en el proyecto de ley. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que todos los sectores serán escuchados para que presenten propuestas, por lo que no descartan posibles modificaciones. La idea es que antes de que la Cámara vaya a tomar una decisión o que de la comisión vaya a salir una recomendación al Pleno, obviamente tendremos que escuchar bastante a los diferentes sectores y actores de la sociedad que reclamen y que quieran ser escuchados. Pero a pesar de los detalles ofrecidos por el funcionario financiero, algunos legisladores de la oposición afirman que las explicaciones no están del todo claras. Ellos no van a hacerle caso a ninguno de nosotros, a ninguno. Y esta reforma fiscal que se está pretendiendo, supuestamente modernización, no solamente afecta, por ejemplo, a la clase media. Pesos en su casa y usted tiene un trabajo fijo, ¿de dónde que usted va a buscar más dinero? Y más que la mayoría de las mujeres somos las que llevamos los hogares en este país, por múltiples razones que no vamos ahora a detallar, pero es una clase media muy afectada. De acuerdo con lo explicado por el gobierno, esta iniciativa busca recaudar 122.000 millones de pesos y reducir al 1.5% el PIB, el déficit fiscal, aumentando las recaudaciones, combatiendo la evasión y reorientando el gasto. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Continuando con la propuesta de reforma, el vocero del bloque de los diputados de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, dijo que al oficialismo le ha llegado el karma, por lo que aseguró que los cacerolazos seguirán en contra de estos proyectos. Esmirna Mateo nos cuenta más.
Los cacerolazos volvieron a resonar en hogares del Distrito Nacional como forma de protesta. Este domingo fueron en contra del proyecto de modernización fiscal que introdujo el gobierno al Congreso Nacional. Por tal razón, anoche sonó en República Dominicana un cacerolazo que se va a prolongar por mucho más tiempo. Vamos a estar presentes, ya estuvimos anoche, fue continuo. ¿Usted tocó la cacerola? Sí, yo puse a mi esposa y estuve yo dándole apoyo. Todo el que no esté conforme, todo el que esté sobre la base de que va a ser mucho más pobre de lo que es hoy, toda aquella persona que va a pagar impuestos sobre cosas que realmente no se revierten en mejoría de los servicios públicos, está llamado independientemente, hasta los oficialistas, todo el que se siente afectado, naturalmente siente simpatía, manifestar una manera de expresarse. El presidente del partido Generación de Servidores, Carlos Peña, encabezó una manifestación frente al Congreso Nacional en reclamo de que el Poder Ejecutivo retire el proyecto de modernización fiscal. Es una estafa porque viene luego del gobierno tomar 45.000 millones de dólares prestados. No hay forma humana y no hay moral para decirle a este pueblo que no tienen dinero para seguir ejecutando el gasto público. ¿Dónde está ese dinero? Es lo primero, es el punto de partida. Segundo, es una reforma innecesaria porque hay otras fuentes de dónde obtener esos 122.000 millones de pesos que están buscando. Nosotros estamos planteando como propuesta para buscar esos 122.000 millones de pesos. El llamado proyecto de ley de modernización fiscal está en la Cámara de Diputados y su estudio comenzará en esta semana. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. El presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, Julio Brache, entiende que el desmonte de incentivos a los sectores productivos del país no se deben hacer de inmediato en el proyecto de modernización fiscal. Esmirna Mateo trabajó este tema. Se trata de la tercera reunión de la Comisión Especial del Proyecto de Modernización Fiscal y en esta se escucharon las propuestas de los empresarios. Los ejecutivos de la AIR precisaron que no se oponen a la reforma fiscal per se, más bien recomiendan que sea gradual la eliminación de los incentivos. Y la propuesta nuestra está basada en algo muy simple, que creemos que se entiende perfectamente. Nuestra propuesta primero, antes que nada, es que no nos oponemos a la reforma, al proyecto de reforma. Nos oponemos a su forma, no a la reforma, pero sí a su forma. Y entendemos que una gradualidad es lo que conviene, tanto para aumentar o poner nuevos impuestos, como tanto para desmontar los incentivos obtenidos por los diferentes sectores que integran el aparato productivo nacional, que son las industrias. Señalan tomar en cuenta el tema de la competitividad de las empresas nacionales a propósito de que el acuerdo de ERECAPTA experimentó desmontes a principios de enero de este año. En tanto, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Celso Juan Marrancini, aunque saludó la propuesta del diálogo tripartito, entiende que hay que hacer sacrificios. Esa es nuestra disposición, de que se logre una reforma fiscal que permita seguir impulsando el motor del desarrollo, el crecimiento económico, la generación de inversiones y de empleo en nuestro país y que genere bienestar para los dominicanos. Los empresarios ponderan la disposición del presidente Luis Abinader de llamar a un diálogo tripartito con el propósito de consensuar el alcance del proyecto de reforma fiscal. Será este miércoles cuando la Cámara de Diputados continúe la socialización de esta iniciativa legislativa con los productores de bebidas alcohólicas y otros sectores. Desde el Congreso Nacional, Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo, expresó que antes de aprobar la reforma fiscal se debe garantizar la distribución del gasto y la equidad en los impuestos. Eva Santana nos tiene más detalles.
La líder activista explicó que los impuestos que se aplicarían a los alimentos de la canasta básica familiar afectará al pueblo dominicano, por eso consideró que el gobierno debe detenerse a analizar minuciosamente estas medidas. Bueno, debería porque eso va a generar mucha inconformidad, porque ya de hecho hay una situación que los precios o sea, la calidad de vida, el precio de la que tú tener cualquier servicio ha aumentado sin que haya una recompensa. Entonces, con esta escalada alcista que va a tener un impacto inmediato, entonces realmente la economía de la mayoría de los dominicanos, que son clase media y la clase de menos recursos, va a ser muy impactada realmente. Para Lorenzo, que el Congreso debata la reforma constitucional, fiscal y laboral al mismo tiempo, no permitirá que éstas puedan ser estudiadas a profundidad, siendo la reforma constitucional una de las preocupaciones de la organización, ya que fue aprobada en segunda lectura por la Asamblea Nacional Revisora. Como es el tema de la unificación de las elecciones, que ya la Junta Central Electoral había enviado una comunicación con sus preocupaciones en las implicaciones que ha tenido este proceso. Obviamente el hecho de que no se haya podido reducir significativamente la cantidad de legisladores a 20, eso no va a significar realmente un cambio muy amplio en la composición. El tema de la misma Procuraduría, que ahora no se va a llamar Procuraduría, sino con otro nombre, o sea, prácticamente uno de los objetivos fundamentales del presidente era lo de fortalecer los candados para evitar todo lo que tiene que ver con el fantasma de que puedan reelegirse. Ya él puso ese candado, pero creo que hay cosas que se podido haber hecho mejor. Sin embargo, aunque expresó que las decisiones importantes se toman con la cabeza fría, la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo, reconoció que el presidente Luis Abinader está realizando todos estos cambios con la finalidad de pasar a la historia como el mandatario de las transformaciones. Quiere dejar su impronta como presidente, un proceso de reforma amplio, porque no tenemos, es la continuidad del Estado, pero en menos de 3 meses ya vamos por 3 reformas. Entonces, como te decía, no había que hacerlo tan deprisa. Se recuerda que el pasado 7 de octubre el presidente presentó la propuesta de modernización fiscal, que hasta el momento ha generado un rechazo por parte de los ciudadanos. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Cambiamos de tema y es que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó que el Congreso Nacional es la instancia facultada para conocer el proyecto de modernización fiscal, iniciativa de la que todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo y debía someterse en este gobierno. Esmirna Mateo trabajó y nos amplía el tema. La afirmación del presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, es en respuesta al expresidente Leonel Fernández, quien propone que el proyecto de modernización fiscal sea sacado del Congreso. Pacheco recordó a Fernández que en su gobierno sometió una reforma que elevó del 12 al 16% el ITEVIS. Y el presidente Fernández, siendo presidente de la República, que se aumentó el ITEVIS del 12 al 16%, nos habría encantado que el proyecto no hubiera sido por la Cámara o por las cámaras que hubiera pasado. Pero para yo dar una respuesta a esta situación, reitero con todo el respeto que me merece el señor presidente, es el Congreso Nacional la instancia donde estas cosas se discuten. En representación de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez solicitó que no se graven los alimentos y propone ampliar la base de impuestos sobre la renta a los productores agrícolas. Los presidentes, los políticos, los legisladores, los periodistas, todos tienen que comer. Y como es una necesidad humana comer, nosotros, la posición de la institución ha sido desde el 92, con las 7 reformas que ha habido, que no se le ponga impuesto a la comida,
que consume el pueblo dominicano. Que no se le ponga impuesto a la comida que consume el pueblo dominicano. Igual posición tiene el vicepresidente de FENACER, Antonio Cruz Rojas, quien entiende que si los alimentos son gravados, los productos alimenticios aumentarán de precios. En ese sentido, nosotros somos firmes y decimos que ese impuesto de gravar los alimentos de consumo y bebidas no alcohólicas es mortal. ¿Por qué decimos esto? Porque del consumo nacional que tiene el país, el 23.2% es de consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas. Pero lo primero que el Estado debería, a mi juicio, enfrentar es la evasión de los impuestos. Porque mientras yo pago mis impuestos religiosamente, hay gente que se benefician 60 veces más que yo y no pagan impuestos o lo pagan amañado. Entonces ahí es donde yo pienso que el gobierno debería en primer lugar enfilar sus cañones, hacer que todos paguemos impuestos, no unos sí y otros no. Alfredo Pacheco adelantó que aparte de escuchar a los diversos sectores en las vistas públicas, seguirán tratando el tema con el ministro de Hacienda José Manuel Vicente y con el presidente Luis Abinader. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. Tras la pausa, Juan Uvieres insiste en que cada reforma que se aprueba en el país afecta a las clases pobre, mediana y los sectores importantes del aparato productivo. Estamos de regreso con más información. El presidente del Movimiento Rebelde y de la Federación Nacional de Transporte Nueva Opción, Juan Uvieres, insistió que cada reforma que se aprueba en el país es en perjuicio de las clases pobre, media y los sectores importantes del aparato productivo, que pagan el 82% del presupuesto nacional. Durante su intervención en las vistas públicas de cara al proyecto de ley de modificación fiscal, Uvieres sugirió al gobierno una serie de medidas y acciones para ahorrar sin afectar a la población. Que pague el impuesto menos que lo que recibe de excepción fiscales. Y hoy yo propongo que le digamos a Barrigol 50-50 después de las ganancias, 50% más ahora que el oro se ha disparado y la plata también. 50-50 para el Estado Dominicano después de la ganancia. Y si Barrigol no le conviene, el Estado de tanto cuarto que ha cogido prestado, que devuelva 4 o 5 mil millones de dólares a Barrigol para que sea socio o pague la mitad, porque ya Yosan Lobatón ha demostrado que es un buen gerente. Es verdad que no son buenos gerentes. Planteamos además que en lugar de estar haciendo fideicomisos, que ahora lo van a grabar para entregarle una ruta de guaguas, donde había 1,000 choferes y ahora le entregaron a 7 personas para que están manejando dinero del Estado porque cobran 35 pesos para el pasajero y el Estado le completa hasta llegar a 85 pesos sin ninguna fiscalización. Paralelo a las vistas públicas, decenas de personas se han congregado frente al Congreso Nacional para protestar por la eliminación de los incentivos de la ley de cine, de acuerdo con lo que contempla el proyecto de modernización fiscal que ha sometido el Poder Ejecutivo. Estamos aquí exigiendo tiempo al gobierno, porque la ley tomó aproximadamente 3 años formularse y el gobierno tiene aproximadamente 2 años en una propuesta de formulación de la ley. Lo que queremos es que nos den tiempo, que detengan la modificación, en lo que en 1 o 2 meses nosotros hacemos un planteamiento de ponerle un tope al presupuesto total de la ley,
ponerle un cap a la película también. O sea, nosotros estamos abiertos a la espera, nuestra industria, esta movilización es solo una mínima representación de todo lo que somos, de todo lo que estamos trabajando. Aquí hay producciones que están corriendo y que lamentablemente no pueden estar aquí. Hay gente que trabaja en el interior que todavía lamentablemente no puede estar aquí. Pero esto es una representación de lo que somos, una industria que paga impuestos, una industria que trabaja, una industria que está liderada por mujeres, un 55%, la mayoría somos mujeres. O sea que estamos a la espera. Los cineastas aseguran tener buenas expectativas tras participar en las vistas públicas y conversar el pasado miércoles con los legisladores que componen la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde advirtieron que el proyecto actual, tal y como fue presentado, podría quebrar la industria del cine de la República Dominicana. Y los presidentes del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Pastor Feliciano Lassen, y de la Fundación Equidad y Justicia Social, Reverendo Fidel Lorenzo, dijeron esperar que la modernización fiscal ayude a mejorar la calidad de los servicios básicos, asegurando que la población más vulnerable viva con dignidad. Sabemos que esto es un momento difícil donde nadie quiere que se ponga impuestos, sin embargo es una necesidad para que el país siga avanzando en materia de salud primaria, de infraestructura de transporte, de mejoría de la seguridad y todos esos servicios que nosotros demandamos al Estado Dominicano, sabemos que con recursos. Obviamente, le pedimos que se haga un sacrificio para todo. Lo justo sería que el que más tenga sea el que más pague, porque obviamente debe ser así. En el año 2012 se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo y esa ley establece la necesidad de sentarnos y abordar 3 grandes pactos. Es interesante que el gobierno se ha atrevido a tocar sectores intocables de la sociedad, pero que disfrutaban de unos beneficios y de unos incentivos que ya no son necesarios, que cumplieron ya su rol, que la gente tenga mejor calidad de vida porque tenga más electricidad, agua potable, salud, que la educación también siga mejorando en la calidad. En todo esto se beneficia a la sociedad dominicana. El vocero de la Federación Nacional de Bancas de Loterías, José Castillo, advirtió de las consecuencias que podría ocasionar que se aplique el 16% de impuestos que contempla la nueva reforma fiscal. Eva Santana conversó con él y nos tiene los detalles. Para José Castillo, vocero de FENABANCA, el aumento del 16% de impuesto no es aplicable, medida que representaría la construcción de un cementerio de bancas de apuestas en el país. Un impuesto selectivo a la venta bruta de los juegos de azar, específicamente de las bancas de lotería. Las bancas de lotería, hay un sistema de juego que no permite transferir eso. Tú no le puedes colocar un 16 porque el banquero tiene un 8% para la operación general del negocio, los gastos, las ganancias, los beneficios, porque nadie hace un negocio para perder. Explicó que de aprobarse este incremento, entonces las bancas que sí tributan tratarán de evadir los impuestos, incrementando la informalidad de las bancas de apuestas en la nación. El Congreso y el gobierno persisten, insisten y de manera arbitraria colocaran ese 16% a las bancas de lotería, no van a cobrar ni un solo centavo. Y esto contribuiría a que el grupo que está pagando ahora mismo se irían a la informalidad. Por ese motivo dio como solución formalizar las bancas que no pagan impuestos, ya que con esto el gobierno podrá recaudar el valor contemplado en la reforma. Andan buscando 1.512 millones de pesos para la reforma. Nosotros decimos que el Estado puede percibir mucho más de eso si regulariza correctamente. Hay un plan de regularización que el gobierno dominicano se dio en el año 2022 y hasta el día de hoy no se ha culminado ni se saben las bancas que califican o no. Este grado de informalidad en el sector de bancas de apuestas fue detectado a través del último censo realizado en el año 2022 por el gobierno, el cual sigue sin tomar medidas. Eva Santana, Noticias Un Mundo.
Desde que el presidente Luis Abinader presentó la propuesta de modernización fiscal, la ciudadanía no ha dejado de comentar sobre el tema, algunos a favor y otros en contra. Eva Santana estuvo en las calles y nos tiene los detalles. Mayor revisión es lo que piden los ciudadanos que están en contra de que se aumenten productos de la canasta básica familiar. Pues al gobierno que se revise bien, que revise cada área, cada cosa que se pueda hacer, porque todo hay que buscar solución todo. Hay muchos seguidores a la hora que tienen que aprender cómo bajar el sueldo, bajar esto a los funcionarios, a los que son síndicos, diputados, para poder bajar el sueldo a cada persona, para poder bajar también los alimentos y esto y los otros. Las cosas están muy caras para su vida. Entonces, yo diría que deberían dejarlo así mismo como está, o mejor bajarlo más. Otros no solo están indignados por el incremento en la comida, sino también en el costo del marbete. Aumentarle la mitad a la placa, de 1.500 a 3.000, de 3.000 a 6.000, eso está mal. Del 2018 en adelante 6.000 y del 2018 abajo 3.000, eso está mal por él. Mientras que algunos solo esperan que los fondos recaudados sean utilizados en favor de toda la población. Que ese dinero vaya para buen destino, porque no hacemos nada con pagar impuestos y que el dinero no vaya para buen destino, como nunca ha ido a ningún destino, porque él tiene un destino, pero es para los bolsillos de él. Se recuerda que los alimentos que experimentarían alza son los tubérculos como la papa, la yautía y el ñame, la leche de recién nacidos y las carnes congeladas. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Y el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, reveló que dirigentes del gremio se reunirán para fijar posición sobre la reforma fiscal. Eva Santana nos tiene más detalles. La reforma fiscal continúa generando reacciones y en esta oportunidad es la Junta Directiva del Colegio Médico Dominicano quien fijará posición muy pronto, así lo reveló su presidente, Waldo Ariel Suero. Como Junta Directiva hoy está en la agenda discutir este tema y plantear una posición como Colegio Médico Dominicano. Después que termine esta rueda de prensa, la Junta Directiva va a sesionar entre los tantos puntos que tiene el tema de la posición que debe de asumir el Colegio Médico Dominicano de cara a la reforma fiscal. Por los incrementos que sufriría el costo de la vida en caso de ser aprobada la reforma fiscal, la Asociación de Médicos Pensionados hace un llamado al presidente de la República para que reajuste el salario de los médicos y baje el aporte del seguro médico de los pensionados. Les hace un llamado al presidente de la República, licenciado Luis Abinader, para que reajuste el salario de los médicos y que baje el aporte del seguro médico de los pensionados. Los médicos pensionados en estos momentos estamos pasando por una situación económica extremadamente calamitosa. El salario que como pensionados devengamos en la actualidad no nos permite sobrevivir con dignidad. Según la presidenta de la asociación, Dalma de la Rosa, hasta el momento las pensiones oscilan entre 40 y 50 mil pesos que no alcanzan para costear los medicamentos y otras necesidades básicas. Actualmente nosotros estamos recibiendo 40, 50 mil pesos, donde ustedes conocen la situación no solamente de nosotros los médicos pensionados, sino también a nivel nacional. Pienso que esto que recibimos no nos da para nosotros sobrevivir. Sobre todo tenemos enfermedades catastróficas en esta edad en la que no podemos realmente poder cubrir. Luego de hacerle este llamado al presidente de la República, Luis Abinader, los galenos esperan que el gobierno concluya con las negociaciones realizadas por el Colegio Médico, las cuales quedaron en un limbo. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Siguiendo con el tema, tras las protestas y rechazo a la propuesta de reforma fiscal, el presidente Luis Abinader aseguró estar abierto al diálogo con diversos sectores para alcanzar un consenso y continuar los debates de cara a la propuesta. Esmirna Mateo con más detalles en el siguiente reporte.
El mandatario además reiteró que se mantendrán las ayudas sociales como apoyo esencial, asegurando que cualquier reforma fiscal considere a las comunidades más vulnerables ante la ola de críticas que ha generado la propuesta de reforma fiscal, con la cual el Ejecutivo pretende recaudar unos 122.000 millones de pesos. Junto con todos los dominicanos vamos a salir bien. Y la economía va a seguir creciendo, vamos a seguir llevando las ayudas sociales, de entender también a los que más lo necesitan, que es lo que queremos. Por lo tanto, que siga el diálogo. Nosotros, como lo hemos hecho siempre en este gobierno, lo vamos a hacer todo buscando el mayor consenso. Recuérdense que todo el mundo está de acuerdo con que tiene que haber una reforma. Incluso está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. El mandatario también señaló que la economía seguirá creciendo y que se tomarán en cuenta las necesidades de la clase más desposeída. Esta provincia tiene además el desarrollo fronterizo, que tiene también y que seguirán esos incentivos. Y nosotros lo vamos a analizar con cada sector para que siga el desarrollo del país. Además, Abinader destacó que los proyectos en Pedernales no perderán beneficios con las nuevas medidas impositivas, ya que cuentan con el respaldo de la ley de fideicomiso y la alianza público-privada. Se le cortan los incentivos porque se tiene el desarrollo fronterizo. Además, por ejemplo, cada proyecto tiene derechos adquiridos durante 15 años. O sea, ya hay incentivos por 15 años de que lo tienen adquirido. Y eso va a seguir, se va a respetar como un país donde se respeta. Presidente, ¿cómo impacta? Se respeta la ley. La reforma de modernización fiscal contará con 4 ejes que son protección social, programa de inversión pública y gastos priorizados, reglas iguales para todos y persecución de evasión fiscal y modernización del sistema tributario. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Mientras que el expresidente Leonel Fernández pidió el pasado miércoles que se retire formalmente del Congreso la propuesta de reforma fiscal propuesta por el presidente Luis Abinader. Eva Santana nos tiene los detalles. Antes de entrar a la conferencia Diálogo Fiscal realizado con varios economistas quienes debatieron los pros y los contras de aplicar la reforma fiscal, el expresidente Leonel Fernández insistió en que esta propuesta no puede aprobarse como está, así como lamentó que antes de depositarse la modernización fiscal no se le haya consultado a los diferentes sectores involucrados. Yo diría que retire el proyecto y entonces al retirar el proyecto del Congreso, entonces convoque a los distintos sectores de la vida nacional a un diálogo que culmine en un consenso. No basta que él diga que retire el proyecto y que convoque a ese diálogo y que ese diálogo dé lugar a un consenso de todos los sectores. Advirtió que lejos de lograr que más comerciantes paguen impuestos, esto provocará que la tasa de informalidad aumente, teoría que también maneja el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández. Y pienso yo, reitero, que la vía idónea, el pacto ideal, la reforma ideal sería aquella que apunta a buscar a los que evaden, a los que no hacen las cosas bien, a los que se vuelan la fila, a los que se vuelan las normas. Esa sería una reforma que realmente impacta de manera positiva al pueblo dominicano. Además de aumentar la tasa de informalidad, algunos economistas presentes resaltaron que los incrementos en algunos productos provocará el auge del contrabando. Se deben conversar, por ejemplo, impuestos que si tienen una tasa muy alta pueden fomentar el contrabando. Por ejemplo, hay casos como el impuesto al tabaco que salió en la conversación. Hay otros impuestos a sectores específicos como de bebidas azucaradas y no azucaradas, alcohólicas, que puede terminar incrementando la inflación, que no hay evidencia que termine teniendo un efecto positivo en el sistema de salud. No es el momento en términos económicos, no es el momento del ciclo y además el gobierno no ha puesto su parte. El tema del gasto público, el ahorro entre comillas de los 25.000 millones no es cierto. O sea, el gobierno no está dando, no tiene el aval moral para pedirnos más recursos a la ciudadanía. Sin embargo, otros reiteraron que estas consecuencias negativas serán pasajeras. Va a doler al principio la reforma, o sea, va a tener un costo, pero al final yo creo que estaremos mejor si se hace algo más o menos bien. Por el momento, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, ya expresó que el gobierno está en disposición de rectificar cualquier punto que afecte el bienestar de los ciudadanos y de dialogar con los distintos sectores del país. Eva Santana,
Noticias Su Mundo. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. Tras la pausa, motoconchistas advierten que subirán el precio del pasaje si se aumenta el valor de la placa. Estamos de vuelta con más noticias y es que motoconchistas advierten que subirán el precio del pasaje si se aumenta el valor de la placa, como se tiene planificado en la reforma fiscal. Eva Santana conversó con algunos de ellos y nos tiene el reporte. Según la reforma fiscal introducida por el Poder Ejecutivo, el valor de la placa aumentará de 500 pesos a 1.200 anual, con el derecho de importación, una cantidad que según motoconchistas no pueden pagar. Y eso no nos favorece a nosotros, porque de 500 a 700 a 1.200 son 700 pesos más. Eso es un rejuego que hay que hacer con la familia, reducir un poquito el presupuesto de la familia. Aseguraron que con este aumento en el valor de la placa tendrán que subir el costo del pasaje, el cual se encuentra en 50 pesos para los viajes cortos. Pero tenemos que aumentar porque imagínense, la pieza tan carísima. Ahora que no aumente la placa, también tenemos que aumentarlo. Lo más cerca, 50 pesos. Lo más cerca. Tenemos que aumentarlo por lo menos a 75. Aumentará gradualmente, pero va a aumentar. Explicaron que este pago es excesivo debido a los costos de mantenimiento y combustible que deben costear todos los meses. Tiene que aumentar, obligado, porque ahorita también aumentan la gasolina, aumentan todo y los pasajeros no quieren pagar lo que es. ¿Sabe la gente que hay caminando? Que en vez de pagar un pasaje de aquí allá arriba se va caminando. Eso fue en todo, porque digamos, de uno aquí tirando pasajeros a 50 pesos. ¿Verdad? El combustible carísimo, que tenga que cubrir todos sus gastos, la pieza de los motores carísimas, todo. Y que le pongan también, sería un abuso a la ciudadanía, al pueblo dominicano. En la actualidad en el país la mayoría de motocicletas circula sin placas, a pesar de que componen la mayor cantidad de vehículos en circulación. Y no pagan derecho de circulación anual, sino que se le cobra al importador como primera placa dependiendo del cilindraje. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Y el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Julio César de la Rosa Tiburcio, planteó que deben eliminarse los privilegios en la ley de cine, argumentando que los fondos aportados por el Estado no han logrado transformar el sector cinematográfico con una industria rentable. El gobierno, entiéndase el Estado, más bien me identifico con el Estado, a gobierno, ha aportado a la industria de cine unos 16.800 millones de pesos para financiar 235 películas. Lo que significa que estos proyectos han tenido ventas por unos 1.979 millones de pesos. Al 2023 estamos hablando que en la contabilidad declarada por las empresas productoras, estamos hablando de unas 160 empresas, han declarado que han tenido pues un estancamiento en el sector y que esto le ha representado pérdida por los 700 millones de pesos. En el caso de la ley de cine se crearon estas exenciones que ya con 10 años de implementación pues ya estos privilegios deben ser descontinuado. Es una reforma que hace tiempo debió producirse. Sin embargo, la clase política en campaña rehuían el tema de la reforma fiscal. Por ello nosotros valoramos de positivo el arrojo que ha tenido el gobierno de presentar este proyecto de reforma fiscal. Y basado en la recuperación de la confianza y transparencia en el montaje de las elecciones, el actual presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, solicitó a los miembros de la Comisión de Evaluación una segunda oportunidad para continuar con los procesos de organización y la preparación de las elecciones del 2032. Esmirna Mateo trabajó este tema. En
Entre los retos venideros se encuentran el voto electrónico, conformación de la boleta, reorganización de los colegios electorales, incluyendo los del exterior. El funcionario informó que al frente del organismo ha logrado eliminar la burocracia para que los ciudadanos obtengan cualquier documento de identidad, así como la transparencia de los recursos que se les asignan a los partidos políticos. En esta gestión de la Junta Central Electoral queremos destacar 3 grandes logros, a grosso modo, pero también 3 retos hacia una futura gestión de un próximo pleno de la Junta Central Electoral. En lo que tiene que ver con los logros, lo primero que hay que resaltar es la recuperación de la confianza y legitimidad. Recordemos las elecciones de febrero de 2020. El gran desafío para la Junta Central Electoral y para la democracia era celebrar elecciones efectivas y transparentes y desde luego íntegras. Esto fue validado por informes de organismos internacionales en su observación como la OEA y la UNIORE. Otro aspecto que se enmarca en esto es el tema de la transparencia y el manejo abierto con los partidos políticos. En ese orden, el presidente de la comisión evaluadora, senador Julito Fulcar, valoró la calidad de los profesionales que se han evaluado hasta este miércoles. Estamos entrevistando a ciudadanos y ciudadanas dominicanos en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos que han venido a presentarse como aspirantes. La comisión evaluadora de los postulantes a la Junta Central Electoral solo escuchó a 13 postulantes debido a que una de las postulantes, aunque asistió, informó que declinaba. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y la Cámara de Diputados dejó abierta la convocatoria para que los ciudadanos presenten sus candidaturas con el fin de conformar las ternas que serán enviadas al Senado para la elección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas para el periodo 2024-2028. La decisión se basa en los artículos de la Constitución y el reglamento de la Cámara, que busca asegurar un proceso transparente y participativo en la selección de los titulares del órgano fiscalizador. El Congreso Nacional, y esta opinión personal, tiene una deuda con el pueblo dominicano en cuanto al tema de la Cámara de Cuentas, y esta comisión va a trabajar con el compromiso que requiere tal tarea tan importante, y vamos a depurar, vamos a buscar los mejores perfiles para postular al Senado de la República y por fin tengamos una Cámara de Cuentas que funcione y esté a la altura de lo que espera la República Dominicana. Explicaron que los interesados deberán presentar su documentación en la Secretaría General Legislativa desde el pasado martes 15 de octubre hasta el 14 de noviembre y que los expedientes no excedan de 10 páginas. En otro orden, salieron en libertad los comunicadores José y Francisco Alcántara, acusados de presuntamente irrumpir en una propiedad privada luego de denunciar el traslado irregular de unos aires acondicionados por parte de un agente de migración. Eva Santana nos tiene los detalles. Luego de pagar una garantía económica de 10,000 pesos y de esperar 4 horas para ser puestos en libertad, los comunicadores Francisco y José Alcántara salieron del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ambos, quienes fueron acusados de irrumpir en una propiedad privada luego de denunciar el traslado irregular de unos aires acondicionados, expresaron que esta querella se realizó para coartar la labor periodística que realizan, así como lamentaron que la justicia dominicana haya procedido a arrestarlos cuando no presentaban peligro de fuga. Totalmente de acuerdo. Yo no creo que fue responsable de parte de la justicia trancarnos estos días, ya que nosotros no representamos ni fuga, etcétera. Yo creo que bastaba con una citación a una audiencia y nosotros con todo el gusto nos vamos a presentar, tal cual nos hemos presentado en otras situaciones a la Fiscalía. Obviamente que hubo una mala operación de la justicia y será uno de los temas que también vamos a tocar más adelante. Además, consideró como un exceso los 20 millones de pesos que la parte querellante solicitó antes del apresamiento, proceso que continuarán hasta el final. Lo que pasa es que la justicia a veces se relaja mucho en este país y vamos a hablar también más adelante a través de nuestros abogados sobre esos famosos 20 millones de pesos. ¿Continuarán ustedes adelante con este proceso que ustedes esperan de la justicia? Bueno, estamos obligados ahora a firmar cada día 30, creo que durante 6 meses, y nosotros vamos a seguir en nuestra lucha de defensa a los bienes del Estado, como siempre lo hemos hecho.
A su salida, tanto Francisco como José agradecieron a los medios de comunicación y a la ciudadanía dominicana la solidaridad mostrada desde el pasado jueves. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. Al regresar, la Procuraduría General de la República informó que investiga las circunstancias en que se generó un presunto accidente de tránsito en la ciudad Juan Bosch. Estamos de vuelta con más del semanal y es que la Procuraduría General de la República informó que investiga las circunstancias en las que el adolescente David Flores, de 17 años, falleció mientras se encontraba detenido en el destacamento policial de Villaverde en La Romana, donde fue llevado en cumplimiento de una orden de arresto. Explicó que el menor fue llevado a la dependencia policial luego de ser dado de alta por el personal del centro médico donde fue atendido tras haber sido impactado por 2 disparos en ambas piernas, mientras se encontraba en una fiesta clandestina en la calle Bermúdez del sector Villaverde de esa ciudad. Añade además que David tenía varios procesos abiertos por violar los artículos de la ley. Y Administración Pública Sigmund Freud desmintió que en la gestión del presidente Luis Abinader se haya registrado un incremento desmedido de la nómina pública. Freud precisó que entre 2020 y 2024 el número de empleados públicos creció en 63.373, lo que representa un aumento del 11.41% en comparación con agosto de 2020. Destacó que esta cifra es considerablemente menor a los incrementos registrados en gobiernos anteriores. Según el ministro, entre 2008 y 2012 se añadieron 75.806 nuevos empleos públicos, lo que representa un incremento del 31.44% en el periodo 2012-2016. El crecimiento fue aún mayor, con 126.370 nuevos empleos, un aumento del 39.83%. Finalmente, en el periodo 2016-2020, la nómina pública creció en 111.698 empleos, lo que equivale a un 25.18%. En este contexto, Freud resaltó que la administración del presidente Luis Abinader ha sido la que menos empleados ha sumado a la nómina pública en los últimos 16 años. En otro orden, residentes de la provincia de Dajabón demandaron del Ministerio de Obras Públicas concluir los trabajos de reconstrucción de la carretera que comunica con Dajabón, los cuales se encuentran abandonados desde hace 7 años, pese a la promesa del gobierno. Mientras que los choferes y amas de casas se quejan del deterioro de esta carretera y otras obras viales en distintas comunidades de la zona. Los comunitarios también exigieron la construcción del puente Macabón que comunica a Montecristi con Dajabón. No es transitable con tantos hoyos que tiene y tú sabes que por aquí pasan muchos vehículos de todas las partes, de las matas, hasta la capital se va por aquí, que es más cerca por aquí el tránsito. Le hagamos un llamado a Obra Pública que metan la mano por nosotros por esta carretera que está intransitable. La reparen, que le metan otra capa, porque si le meten otra capa se pone bueno. Adiós, pues yo tengo aquí 50 años viviendo aquí. Y mire cómo que está la carretera, no me oye. Porque fue una capita que le echaron como media pulgada. De mucha suma importancia porque te ahorra muchos kilómetros. Cuando usted quiera ir por las pistas por aquí, a Copé, a Montecristi, ya usted está llegando a Santiago. Entonces es de mucha importancia. Además de eso, los frutos, plátanos, todos los bananos que se cosechan agrícolas, vienen de esa zona, Palo Verde, las matas, de toda la zona, toda la región, sí. Y todas esas cosas vienen. Los lugareños realizaron un llamado al presidente Luis Abinader, esto con el objetivo de que se le encuentre una solución a la problemática.
Y representantes de diferentes instituciones empresariales ponderaron los avances en los trabajos de construcción del colector de aguas residuales de Padre Las Casas. Dicho proyecto, ejecutado por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago con un costo superior a los 220 millones de pesos, persigue aumentar la capacidad de conducción del sistema de alcantarillado sanitario. Un avance de unos 32% de la longitud del trabajo que vamos a realizar. Esta es una obra vital para contribuir al saneamiento del río Yaque del Norte y el arroyo de Gurabo. Esta obra se conecta con lo que es el colector de la Bartolomé Colón, que van desde 30 pulgadas hasta 8 pulgadas, para contribuir con la recolección de las aguas residuales de todo la parte norte de la ciudad y la parte de los afluentes del arroyo de Gurabo. Dicho proyecto tiene un 32% de avance y el mismo se conecta con el colector de Bartolomé Colón. En otro orden, residentes de Santiago y Moca realizaron encendidos de velas frente al monumento a los héroes de la Restauración como protesta contra la reforma fiscal que impulsa el gobierno, por considerar que los más pobres serían los más golpeados. Vestidos de negro, con pancartas en manos y vociferando consignas, los miembros de la Coalición de Organizaciones Populares del Cibao insistieron que desde que comenzaron a impulsar la reforma fiscal, los artículos de primera necesidad comenzaron a experimentar alzas, tanto en los supermercados como en otros comercios. No es posible que los pobres tengamos que pagar todos los gastos que ellos hicieron en su campaña. No es posible que los barrios ahora, con una casita, tengan que ir a pagar impuestos porque el señor presidente se trató de eso. No es posible que nadie pueda tener nada porque tú vas a tener que pagar hasta por sacar su cuarto de los cajeros. De manera que esa reforma es en contra de los pobres de la República Dominicana. Están los más de 40.000 millones que usted y su funcionario han tomado prestado. Encima que no hay respuesta, ni le ha dicho al pueblo dónde está ese dinero, quiera someter una reforma para empobrecernos. Mírenme, ya los tiempos de la colonización y los tiempos de Pejito por oro pasó. Yo recorro más de 50 colmados diarios. Yo compro, por ejemplo, a 20 y vendo a 25. Cuando voy a comprar de nuevo, ya estoy comprando a 35. El inventario mío se está bajando. Todos los negocios míos que yo le vendo, ¿y qué pasó? Quebró y se fue a otro país a vivir. Insistieron en que no es posible que los pobres tengan que pagar los gastos que el gobierno realizó en campaña. En otro tema, el analista internacional Willy Lora afirmó que las declaraciones del expresidente Barack Obama a favor de la candidata Kamala Harris fueron expresamente porque es afroamericana y no porque tenga las condiciones y el mérito para gobernar. Ante la controversial situación de elecciones políticas en Estados Unidos, que tiene como contrincantes a Kamala Harris y a Donald Trump en la palestra, se muestran de manera sobresaliente las ventajas del expresidente Donald Trump y actual candidato presidencial. Durante una entrevista en el matutino Su Mundo, Lora comunicó que es tanto así que salieron a hacer campaña política los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama a favor de la vicepresidenta Kamala Harris y candidata a la presidencia. Ante el análisis realizado de la participación activa de ambos, se llegó a la conclusión de que dicha acción ha hecho más daño que bien a la candidata. El presidente Clinton salió a hablar de qué manera las políticas migratorias de la vicepresidenta actual y del actual gobierno no le habían favorecido al país. O sea, eso fue muy negativo para la campaña de que el expresidente Clinton saliera diciendo eso. Y por el otro lado, el expresidente Obama salió diciéndole al afroamericano que tenían que votar por Kamala Harris porque ella era afroamericana. Hemos llegado al final de su resumen, el semanal. Marileni Sosa se despide deseándoles un feliz sábado y resto de la noche. Hasta la próxima.